Ya no irás a Disney, vete a casa a cuidar al perro. Esa fue la orden fría que mi nuera me dio justo en medio del ajetreado vestíbulo del aeropuerto. Sin dudarlo un segundo, me arrancó de las manos el boleto de clase ejecutiva y lo hizo pedazos frente a la mirada de todos. Atónita, me giré hacia mi hijo, esperando que me defendiera, pero no. Él se acercó y me empujó con fuerza, sacándome bruscamente de la fila de facturación. En sus ojos en ese momento, la presencia de esta vieja madre solo era un estorbo, algo menos valioso que una mascota hambrienta en casa. Mi nombre es Elisa, y la historia que estoy a punto de contarte revelará por qué, en ocasiones, el amor verdadero debe comenzar cerrando una puerta de golpe. Sentada en el frío banco, mirando los pedazos del boleto de avión esparcidos por el suelo, sentí que mi corazón también acababa de ser destrozado de la misma manera. A mi alrededor, el altavoz anunciaba el vuelo a Los Ángeles con urgencia, pero mis oídos zumbaban. Hace solo 10 minutos. Todavía estaba de pie en medio de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, apretando con fuerza mi boleto de avión de clase ejecutiva. A mi alrededor, el bullicio de la gente hablando y riendo. Los anuncios de los vuelos resonaban sin cesar. Pero todos esos sonidos parecían desvanecerse, dando paso a la vocecita angelical a mi lado. Abuela, ¿el ratón Mickey es tan grande como papá Rafael? Mi nieto Jesús, de 5 años, saltaba de emoción. Sus ojos brillaban como 2 canicas, llenos de fe en el cuento de hadas que yo le había pintado. Me incliné, acariciando suavemente su sedoso cabello, y una indescriptible sensación de calidez inundó mi corazón. Para tener este momento, había retirado en secreto todos mis ahorros de una cuenta secreta, mintiéndoles a mis hijos al decir que era el dinero de un seguro de vida que acababa de vencer. Quería darle a Jesús lo mejor, y también esperaba en secreto que este viaje a California sanara las grietas en nuestro frío hogar. Mucho más grande, mi amor. Sonreí, con la voz temblorosa por la emoción. Mickey te abrazará muy fuerte. Ya te lo prometí. La sonrisa en mis labios aún no se había desvanecido cuando sonó el estridente timbre de un teléfono, interrumpiendo esa atmósfera de felicidad. Era el teléfono de Andrea. Mi nuera estaba a unos pasos de distancia, ocupada ajustándose unas gafas de sol de marca. Contestó el teléfono, con esa expresión de fastidio que siempre ponía cuando alguien la molestaba. Pero solo unos segundos después, su rostro perfectamente maquillado se endureció. Sus cejas se fruncieron con ira. ¿Qué? ¿Que tu hija tiene fiebre alta y convulsiones? ¿Tienes que volver a tu pueblo urgentemente? La voz de Andrea siseó, llena de resentimiento. Y si tú te vas, ¿quién cuidará de Misa? No me importa. Eres la empleada. Tienes responsabilidades. ¿Hola? ¿Hola? Andrea se apartó bruscamente el teléfono de la oreja, mirando la pantalla con incredulidad, y luego se volvió hacia nosotros, con los ojos inyectados en sangre. Maldijo. Esa desgraciada se atrevió a colgarme. Dice que su hija está entre la vida y la muerte, y por eso se volvió a su pueblo. ¿Qué clase de gente inferior e irresponsable? Me quedé de piedra. La hija de la empleada doméstica estaba en estado crítico, y lo único que le importaba a Andrea era quién le iba a servir, pero antes de que pudiera pensar en algo más, Andrea caminó decididamente hacia mí, apartando mi maleta de un empujón. Sus ojos no miraban a su esposo, ni a su hijo, sino que se clavaron en mí con una frialdad cruel. Mamá, me llamó secamente. La empleada se fue. Ahora no hay nadie en casa para darle de comer a Misa. Nadie que la saque a hacer sus necesidades. Mi bebé no puede quedarse sola en casa. Todavía estaba en shock por la insensibilidad de mi nuera, cuando Andrea me dio una orden gélida, como si fuera lo más obvio del mundo. Ya no irás a Disney. Vete a casa, a cuidar al perro. Todo mi cuerpo se puso rígido. Miré a mi nuera, atónita, preguntándome si había oído mal. Estábamos en el aeropuerto, el boleto en la mano, el equipaje ya facturado, y yo era la que había pagado por todo este lujoso viaje. Y ella, por un perro, ¿estaba dispuesta a mandar a su suegra de vuelta a casa? ¿Qué dices, Andrea? Tartamudeé, tratando de mantener la calma, pero mi voz ya comenzaba a temblar. Ya pagué los boletos, reservé el hotel y todo. ¿Cómo puedo volverme? El niño está esperando que vaya con él. Además, la empleada se fue porque su hija está gravemente enferma. Deberíamos ser comprensivos. ¿Comprensivos de qué? Andrea me interrumpió, su voz siseando entre dientes. Si su hija está enferma, que se las arregle, pero mi perra no puede pasar hambre. Usted es la que tiene más tiempo libre aquí,
Si usted no vuelve, ¿quién lo hará? Dicho esto, se cruzó de brazos, señalando con la barbilla a mi hijo, que permanecía en silencio como una sombra a su lado. Di algo, Rafael. Tú me regalaste a Misa. Ahora tiene que quedarse sola en casa. ¿No te da pena? Dile a tu mamá que se vaya. Si viene solo será un estorbo. Me volví hacia Rafael, mi última esperanza. El hijo que había criado sola con tanto esfuerzo después de que su padre nos abandonara. Esperaba una negativa, una palabra en mi defensa, o al menos un poco de compasión. Pero no. Rafael estaba allí, con sus anchos hombros encogidos dentro de su costosa camisa. Bajó la mirada, evitando mi súplica, y luego murmuró una frase para complacer a su esposa. «Mamá, vete a casa. No arruines nuestras vacaciones. Misa ya está acostumbrada a ti. Por favor, ve a cuidarla por nosotros». Esa frase fue como un puñal afilado que se clavó directamente en mi corazón. Dolía. Dolía tanto que no podía respirar. Resulta que, a los ojos de mi hijo, la presencia de esta madre solo era algo que arruinaba su diversión. Me pusieron en una balanza con un perro, y yo fui la perdedora. La decepción se convirtió en un nudo de amargura que subía por mi garganta. Apreté el boleto en mi mano, levanté la cabeza, tratando de salvar el último vestigio de mi dignidad. Miré directamente a los ojos de mi nuera y dije con voz firme: «No, yo pagué este viaje. Tengo derecho a ir. Si te preocupa el perro, puedes volver tú misma a cuidarlo». Mi inesperada resistencia pareció enfurecer a Andrea. Me fulminó con la mirada. Su rostro enrojeció de ira. Como un rayo, se abalanzó sobre mí y me arrebató el boleto de la mano. ¿Crees que por tener unos centavos puedes hacer lo que quieras? Solo eres una mantenida en esta casa. El sonido seco del papel rasgándose resonó en el vestíbulo. Me quedé helada mirando el boleto de avión, el boleto que me llevaría a un sueño con mi nieto, ahora hecho pedazos, cayendo sobre el frío suelo de piedra. Tú te atreves. No pude terminar la frase cuando una fuerte fuerza me empujó por el hombro. Rafael. Fue Rafael. Se acercó, no para detener a su esposa, sino para empujarme fuera de la fila de facturación. El empujón fue tan fuerte que me tambaleé, retrocediendo hasta caer sentada de golpe en un duro banco detrás de mí. «Vete a casa ya. Te dije que eres una molestia», gritó Rafael, su voz llena de irritación y cobardía, tratando de mostrar autoridad para complacer a su esposa. Todo el vestíbulo pareció detenerse. Todas las miradas se dirigieron hacia la anciana que acababa de ser empujada por su propio hijo. Me quedé sentada allí, paralizada por el shock. El dolor físico no era nada comparado con el destrozo de mi alma. Mi hijo acababa de usar su fuerza de hombre contra su madre. «Abuela, abuela». El grito de Jesús rompió el silencio. El niño forcejeó, tratando de correr hacia mí, pero Andrea lo agarró con fuerza por el cuello de la camisa, arrastrándolo hacia atrás. Su mano con uñas pintadas de un rojo brillante tapó brutalmente la boca del niño, ahogando su desesperado llamado a su abuela. Se inclinó y le gritó al pequeño, pero en realidad era para intimidarme a mí. «Cállate ya. Tu abuela ya está vieja, solo nos estorbará». Dicho esto, la pareja se apresuró a tomar sus maletas, arrastrando al desconsolado Jesús que no paraba de llorar, y se dirigieron directamente al control de seguridad, dejándome sola y abandonada en medio de una multitud de extraños. Encontré un banco vacío escondido detrás de una gran columna, lejos del bullicio de la zona de facturación. El frío del banco de metal se filtró a través de mi delgada chaqueta, recorriendo mi vieja espalda, pero no podía ser tan frío como la soledad que envolvía mi alma. Me acurruqué, puse mi bolso sobre mis rodillas, con la mirada perdida en el flujo de extraños que pasaban. Ya no había llantos de Jesús, ni la cara de odio de Andrea, ni la espalda encorvada y cobarde de Rafael. Solo quedaba yo con un zumbido en mi cabeza. En esa calma forzada, los recuerdos, como una vieja película en blanco y negro, comenzaron a retroceder lentamente, llevándome a los lejanos días de mi juventud. Fueron años en los que el cielo de la Ciudad de México para mí siempre fue de un color gris, pesado de preocupaciones. Recuerdo vívidamente el día en que mi esposo se fue. Recogió los pocos ahorros que teníamos en casa, los metió en una maleta de cuero gastada y me dijo fríamente que había encontrado el amor verdadero con una mujer rica en Polanco. Dijo que estaba harto de la pobreza, harto del olor a grasa que impregnaba mi cabello todos los días. Se fue, dejándome sola en un húmedo cuarto de alquiler con nuestro hijo Rafael, todavía un bebé, en mis brazos. Ni una despedida decente, ni un centavo de manutención. Yo, una mujer débil que nunca había enfrentado la vida,
De repente tuve que convertirme en el único pilar para mi hijo. Guardé mis pinceles, mis tubos de pintura y mi sueño de ser artista en el fondo de un baúl. El arte era un lujo que una pobre como yo no podía permitirse soñar. En su lugar, comenzó la feroz lucha por la supervivencia, por el pan de cada día. Mi día comenzaba a las 4 de la mañana y terminaba a medianoche. Hacía cualquier trabajo que me ofrecieran. Por la mañana, lavaba platos para los puestos de tacos de la calle, con las manos sumergidas en agua jabonosa tan fuerte que se agrietaban y sangraban. Por la tarde, limpiaba oficinas. Por la noche, lavaba y planchaba ropa para otros. Había días en que trabajaba sin parar durante 20 horas, atreviéndome a dormir solo unas pocas horas inquietas al lado de Rafael. Viendo a mi hijo crecer día a día con los pesos ganados con sudor y lágrimas, me prometí a mí misma que no me permitiría caer. Rafael era mi todo. Quería que tuviera una buena educación, que no sufriera la falta de estudios y la pobreza como su madre. El punto de inflexión en mi vida llegó cuando cumplí 35 años. Fue una noche de invierno helada. Acepté un trabajo para limpiar el piso de un gran centro de arte en el centro de la ciudad después de la fiesta de inauguración de una exposición. Los invitados ya se habían ido, solo quedaban las tenues luces amarillas que se reflejaban en el frío suelo de mármol. Arriba, donde acababa de tener lugar la fiesta de la alta sociedad, todavía flotaba el olor a vino caro y perfume. Y yo, abajo, me afanaba con mi trapeador y un balde de agua sucia. Cuando estaba limpiando cerca de la gran ventana que daba a la calle, me detuve. El cristal estaba cubierto de polvo de la calle después de mucho tiempo, sin una limpieza a fondo. La gruesa y fina capa de polvo cubría el cristal como una capa de tiza. Afuera, la tenue luz amarilla de la calle se filtraba, creando un efecto de luz mágico. Un impulso irresistible surgió en mi pecho. Fue tan fuerte que no pude controlarlo. ¿Cuántos años habían pasado desde la última vez que sostuve un pincel? ¿10 años? ¿15 años? Mis manos, ahora acostumbradas a los trapos y los productos de limpieza, ¿recordarían todavía cómo danzar sobre las líneas? Inconscientemente, dejé caer el trapeador. Levanté mi dedo índice, un dedo calloso y áspero, y lo deslicé suavemente sobre la capa de polvo. Apareció una larga estela. La sensación de la punta de mi dedo deslizándose sobre el cristal, limpiando el polvo para revelar la luz detrás, fue tan maravillosa como una droga. Empecé a dibujar. Dibujé frenéticamente, olvidando el cansancio, olvidando mi humilde condición de limpiadora. Dibujé a una mujer abrazando a su hijo, con los ojos hundidos por el cansancio, pero brillando con una esperanza feroz. Usé esa misma mugre para crear luces y sombras, rasgos de sufrimiento. No dibujé con técnica, dibujé con el dolor y el anhelo reprimidos durante tantos años. Esa pintura en el cristal polvoriento fue el grito silencioso de mi alma. Es hermoso. Una voz profunda y autoritaria sonó detrás de mí, haciéndome sobresaltar. Me di la vuelta, asustada, y rápidamente intenté limpiar el dibujo con el borde de mi blusa, balbuceando una disculpa. «Disculpe, señor. Yo solo ensucié accidentalmente. No lo borres». El hombre se acercó y levantó la mano para detenerme. Bajo la tenue luz, reconocí al maestro Rivera. Era uno de los pintores más famosos de México en ese momento, a quien yo había admirado a través de viejos recortes de periódico que encontraba. Acababa de salir de la fiesta de arriba y pasó por allí por casualidad. Llevaba un traje elegante y sus ojos brillantes se fijaron en mi dibujo de polvo en la ventana. «¿Quién te enseñó a dibujar?», preguntó, su voz sin poder ocultar la sorpresa. Bajé la cabeza, entrelazando las manos con nerviosismo. «Nadie, señor». «Yo. Hace mucho tiempo aprendí un poco por mi cuenta. Solo son garabatos». El maestro Rivera negó con la cabeza, se acercó y deslizó su dedo en el aire, siguiendo las líneas que yo acababa de trazar. «Esto no son garabatos, esto es alma. Tienes una sensibilidad innata para la luz y la forma que muchos pintores con formación académica no logran en toda una vida. Estas manos no deberían usarse solo para sostener un trapo». Esa frase cambió mi destino para siempre. Esa misma noche, el maestro Rivera me ofreció ser mi alumna. Dijo que no quería desperdiciar un talento como el mío. Me permitió ir a su estudio en mi tiempo libre, me proporcionó pinturas, lienzos y me enseñó técnicas que nunca había conocido. Empecé a pintar bajo el seudónimo de Lara, un nombre que sonaba a la vez extraño y misterioso. No quería que nadie supiera que la pobre limpiadora Elisa era la autora de las pinturas que comenzaban a hacerse un nombre en el mundo del arte.
Las pinturas de El Ara se vendían muy bien. Los coleccionistas de arte de la Ciudad de México comenzaron a buscar esas obras de colores melancólicos, pero llenas de fuerza. La primera pintura que vendí valió el equivalente a 3 años de mi salario como limpiadora. Luego la segunda, la tercera. El valor de mis pinturas se disparó exponencialmente. El dinero comenzó a fluir a mi cuenta secreta. Tanto dinero que podría haber comprado una lujosa mansión, contratar sirvientes y vivir una vida de reina como las mujeres del piso de arriba de aquel edificio. Pero no lo hice. Cada vez que veía crecer el saldo de mi cuenta, miraba a Rafael durmiendo profundamente en su vieja cama. El niño había crecido sin el amor de un padre, y temía que si le hacía saber que tenía mucho dinero, se echaría a perder. Temía que se volviera dependiente, un inútil que solo se apoyaría en la fortuna de su madre sin esforzarse. Quería que Rafael aprendiera a valorar el dinero, el valor del trabajo. Quería que se convirtiera en un hombre fuerte, independiente, capaz de valerse por sí mismo ante las tormentas de la vida. Por eso, elegí mantener en secreto mi identidad como El Ara. De día, seguía vistiendo ropa vieja, seguía haciendo trabajos manuales normales, seguía gastando con moderación, contando cada centavo en el mercado, quejándome de la subida de los precios como cualquier otra ama de casa pobre. Rafael creció creyendo que su madre era solo una vieja limpiadora, sin estudios, que se ganaba la vida con el sudor de su frente para criarlo. Un amargo recuerdo me transporta a la tarde de domingo de hace 3 años. Ese fue el día en que Rafael, emocionado, trajo a su novia a casa para presentarla. Era la primera vez que veía a mi hijo tan feliz, y yo tenía grandes esperanzas. Así que preparé una pequeña fiesta con el tradicional mole poblano para recibirla. Andrea entró en mi casa como una reina, visitando un barrio pobre. Era hermosa, pero era una belleza afilada, pintada con dinero. Apenas se sentó, sin siquiera saludarme, se presentó con aires de superioridad como una joven crítica de arte que trabajaba para una prestigiosa revista en la lujosa zona de Polanco. Habló sin parar de cócteles, de la clase alta y de su poder en el mundo del arte. Yo solo sonreía y escuchaba, hasta que la mirada de Andrea se posó en un pequeño óleo que yo tenía colgado en la pared de la sala. Era una pintura de un atardecer en los canales de Xochimilco, una obra improvisada que pinté como El Ara pero sin firmar, y que me quedé porque me encantaba. Andrea se levantó y se acercó a la pintura. Entrecerró los ojos y luego soltó una risa burlona. «Por Dios, ¿quién pintó esta basura? ¿La compraste en un basurero?» Me quedé helada, mi mano a medio camino de servir agua. Andrea continuó su crítica con aire de superioridad. «Mira esta composición tan floja, esta combinación de colores tan vulgar. No tiene alma. Te digo una cosa, Rafael, en mi círculo. Un solo gesto mío puede elevar a un artista, pero esta basura solo merece ir a la basura». El orgullo de artista que hay en mí sintió una punzada. Quería decirle que esa pintura basura estaba valorada en decenas de miles de dólares. Pero elegí el silencio, mirando a Rafael, esperando que me defendiera. Aunque no supiera que yo era una pintora famosa, al menos era una pintura de su madre. ¿No debería mostrar un poco de respeto? Pero la reacción de mi hijo fue una puñalada mortal. Al ver la dura crítica de su novia, Rafael temió ofenderla. Se apresuró a abrazarla por la cintura, riéndose, y siguiéndole la corriente de una manera barata. «Vamos, mi amor, no le hagas caso a estas pinturas sin importancia. Mi mamá solo pinta por pasar el rato en el club de la tercera edad. No puedes compararlo con tus estándares profesionales». Luego se volvió hacia mí y me guiñó un ojo. «¿Verdad, mamá? Solo pintas para matar el tiempo». Se me encogió el corazón, el hijo al que le enseñé sobre la honestidad. Ahora, para quedar bien con una chica, estaba dispuesto a menospreciar a su madre, llamando a la pasión de su madre pintar por pasar el rato. La cobardía de Rafael era evidente. Se había convertido en un pusilánime, que solo sabía esconderse tras las faldas de una mujer. La cena transcurrió entre las fanfarronadas de Andrea y mi silencio forzado. Justo después de que ella se fuera, le di a Rafael un consejo serio. «Hijo, creo que Andrea es demasiado arrogante y falsa. Su forma de criticar la pintura y su actitud de superioridad no son las de una buena esposa. Deberías pensarlo mejor». Pensé que las sinceras palabras de una madre lo harían recapacitar. Pero para mi sorpresa, Rafael se puso rojo de ira y me interrumpió. «Basta, mamá. Andrea tiene clase. Solo es directa. No uses tu mentalidad anticuada para juzgarla. ¿O es que estás celosa de que encontré una esposa hermosa y exitosa?
¿Quieres que me quede soltero para servirte toda la vida? Rafael, ¿cómo te atreves a decir eso? Exclamé, horrorizada. Estoy harto de esta pobreza, gritó. Casarme con Andrea es mi oportunidad de cambiar de vida. Ya estás vieja, no te interpongas en mi felicidad. Se fue a su habitación y cerró la puerta de un portazo. El sonido de la puerta cerrándose pareció cortar el último hilo de nuestro vínculo afectivo. La boda se celebró 3 meses después. Se mudaron a un apartamento de lujo. La distancia entre madre e hijo se hizo cada vez más grande. Poco a poco me convertí en una suegra de pueblo a los ojos de mi nuera y en una carga a los de mi hijo. Sentada en el aeropuerto ahora, recordando la sonrisa burlona de Andrea ese día, me doy cuenta de que lo que pasó hoy no fue una coincidencia, sino la consecuencia de mi propia debilidad y tolerancia durante tanto tiempo. Ser madre es el papel más difícil del mundo. Si hablas, tu hijo dice que eres autoritaria. Si te callas, lo ves meterse en problemas. Sé que aquí hay muchas amigas que han pasado por la misma sensación de impotencia al ver a su hijo elegir a la pareja equivocada, como yo. Si estuvieran en mi lugar, en ese momento, ¿qué harían? Por favor, compartan sus pensamientos conmigo en los comentarios, porque en este momento realmente necesito a alguien que me entienda. Hubo un tiempo en que creí ingenuamente que el nacimiento de un niño sería el milagro que repararía las grietas de la familia. Hace 5 años, cuando supe que Andrea había dado a luz a mi primer nieto, lloré de felicidad. Pensé que la sangre que corría por las venas del bebé sería el hilo invisible que acortaría la distancia entre mis hijos y yo, que disiparía la frialdad y la arrogancia de tanto tiempo. Todavía recuerdo el día que llegué con una enorme canasta de regalos para conocer a mi nieto por primera vez. Dentro había ropita del algodón más suave que había elegido cuidadosamente en el mercado, juguetes de madera sencillos que creía seguros para un bebé. Había lavado y perfumado todo, doblado cuidadosamente cada pañal. Mi corazón rebosaba con la imagen de acunar a esa pequeña criatura en mis brazos. Pero la cruda realidad me golpeó en la cara justo en la puerta de su lujoso apartamento. Andrea miró la canasta en mis manos con un desprecio no disimulado. Ni siquiera se molestó en tomarla. Solo señaló con la barbilla una esquina de la casa, donde estaba el bote de basura, y dijo fríamente: ¿Para qué trajiste estas cosas? La piel de Jesús es muy sensible. Solo usa ropa de marca importada de Europa. Esas telas baratas de mercado están llenas de bacterias. No las traigas aquí a ensuciar mi casa. Esa frase fue tan afilada como una navaja, cortando de raíz la ilusión de la abuela. Me quedé helada, sin saber qué hacer con las manos, y tuve que volver a casa con mi canasta. Después de eso, Andrea inventó todo tipo de excusas para limitar mis visitas a mi nieto, que el bebé necesitaba dormir, que estaba en educación temprana, o que tenían visitas importantes. Solo podía ver a mi nieto en días festivos, o cuando ellos tenían alguna fiesta, y la empleada pedía el día libre inesperadamente. Pero gracias a Dios, a pesar de vivir en un ambiente materialista y con la educación superficial de sus padres, Jesús creció como una flor de loto pura. El niño era una copia de Rafael de pequeño, pero su corazón era cálido como el mío. En las raras ocasiones en que pude cuidarlo, no le enseñé sobre dinero o estatus. Le enseñé a decir gracias y lo siento, a amar a los animales y a compartir con los pobres. Le contaba cuentos de hadas sobre la bondad, sobre cómo Dios siempre protege a la gente buena. Quizás por eso el niño se apegó tanto a mí. A menudo se acurrucaba en mi regazo y susurraba: «Te quiero más que a nadie en el mundo, abuela». Esa era mi única razón para vivir. Era la última luz que me mantenía en pie, que me hacía soportar la frialdad de mi nuera durante tantos años. Hace 2 meses, Jesús corrió a mis brazos, con los ojos brillantes, para contarme que había sido seleccionado para una competencia de matemáticas estatal. Me tomó la mano con fuerza, su voz llena de esperanza. «Abuela, si gano el primer lugar, ¿qué me vas a regalar?». Al ver esos ojos inocentes, no pude contenerme. Quería compensarlo por todas las carencias. Quería que tuviera el recuerdo más brillante de su infancia. Lo abracé y le prometí firmemente: «Si ganas, llevaré a toda la familia a Estados Unidos, a Disneylandia en California, para conocer al ratón Mickey. Te doy mi palabra de honor». Y mi pequeño ángel lo logró. El día que trajo a casa el trofeo de oro, rompí a llorar de felicidad. Para cumplir esa gran promesa, fui al banco y retiré una gran suma de dinero de la cuenta secreta de la pintora Elara. Pero no les dije a mis hijos el origen del dinero. Quería ponerlos a prueba una vez más. Le di a Rafael un grueso fajo de billetes,
temblando, y le mentí. Este es el dinero para mi vejez, el seguro de vida que he ahorrado toda mi vida. Quiero gastarlo todo en este viaje para el niño. Pensé que esta generosidad y sacrificio hasta el último centavo conmovería a Rafael y Andrea. Esperaba que los boletos de clase ejecutiva y el hotel de 5 estrellas me compraran un poco de afecto familiar, un poco de respeto, o simplemente una sonrisa de agradecimiento de mi nuera. Me equivoqué, gravemente. Tomaron mi dinero, lo gastaron sin remordimientos, pero su actitud de desprecio permaneció intacta, y el colmo fue lo que acaba de pasar hace unos minutos en el mostrador de facturación. Sentada en el frío banco del aeropuerto ahora, la imagen del boleto roto vuelve a aparecer vívidamente. Andrea, con una crueldad espeluznante, me puso en una balanza. Yo, la madre que pagó todo el viaje con el dinero de su vejez y su perra Misa, y eligió al perro. Lo más doloroso fue Rafael, el hijo que había recibido el fajo de billetes de la mano de su madre, sabiendo perfectamente que era el último patrimonio de su madre. Aún así se puso del lado de su esposa, y fue tan desalmado como para empujarme y echarme para que fuera a cuidar al perro. A sus ojos, yo no era una madre, no era una abuela. Solo era un cajero automático andante. Y cuando ese cajero automático causaba problemas, estaban dispuestos a derribarlo sin piedad. Me valoraban menos que a una mascota. «Señora, ¿necesita ayuda?». La amable pregunta de un oficial de seguridad me sacó de mis pensamientos. Levanté la cabeza. Frente a mí ya no estaba la bruma del pasado, sino las deslumbrantes luces de neón de la terminal del aeropuerto. Me toqué la mejilla. Estaba seca. Las lágrimas habían dejado de caer en algún momento. Miré al oficial de seguridad y negué con la cabeza suavemente. «Gracias, estoy bien. Solo acabo de despertar de un largo sueño». Me miró con preocupación y luego se fue. Me levanté, alisando las arrugas de mi vieja chaqueta. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero esta vez no me hizo temblar de miedo o de pena. Me hizo despertar, tan despierta que me sentí fría. La imagen de Rafael empujándome, la imagen de Andrea tapándole la boca a Jesús. Todo apareció claramente como una película en cámara lenta. Me di cuenta de que mi sacrificio ciego durante tanto tiempo no era amor, era un veneno. Estaba tolerando el mal, alimentando la ingratitud. Y lo que es más peligroso, indirectamente estaba malcriando a mi nieto. Si seguía aguantando, Jesús lo vería y pensaría que maltratar a los ancianos es normal. Crecería y se convertiría en una copia malcriada de sus padres. No, no permitiré que eso suceda. Respiré hondo, dándole la espalda a la salida, el lugar para los perdedores que se van a casa con la cabeza gacha. Caminé directamente hacia el mostrador de atención al cliente de la aerolínea. Cada uno de mis pasos resonaba firme y decidido sobre el suelo de mármol. En el mostrador, una joven empleada tecleaba en su computadora. Al verme acercarme con mi aspecto algo desaliñado, levantó la vista, con una pizca de indiferencia en sus ojos. «¿En qué puedo ayudarla, señora? Si busca la salida, por favor, vaya a la izquierda». No dije nada. Abrí en silencio mi gastada cartera. Mis dedos rozaron los billetes arrugados y se detuvieron en el compartimento secreto más profundo. Saqué una tarjeta de crédito de un negro intenso, con bordes metálicos brillantes, y el nombre del titular grabado en ella, El Ara. Era la tarjeta negra más poderosa del Banco Internacional, con un límite ilimitado, reservada exclusivamente para los clientes VIP más importantes. La tarjeta que había ocultado durante tantos años, que nunca me había atrevido a usar por miedo a que mis hijos descubrieran mi riqueza. Coloqué la tarjeta negra sobre el mostrador de mármol. Se oyó un clac seco y contundente. La empleada miró la tarjeta y luego a mí. Sus ojos se abrieron de par en par. La indiferencia de antes desapareció, reemplazada por un asombro total. Tomó la tarjeta con ambas manos. Su actitud cambió 180 grados e inclinó la cabeza respetuosamente. «Señora, esta es una tarjeta Black Centurion. Es un honor para mí servirle. ¿Qué servicio especial necesita?». La miré directamente a los ojos. Mi voz era tranquila pero firme. «Yo soy la que pagó la reservación del grupo de pasajeros Rafael y Andrea en el vuelo a Los Ángeles que sale a las 10 en punto. Quiero cancelar todos los boletos». La empleada pareció confundida por un momento y vaciló. «Señora, el vuelo está a punto de cerrar la facturación. Es posible que los pasajeros ya estén en la zona de seguridad. Además, si cancela un boleto de clase ejecutiva tan cerca de la hora de salida, la penalización es muy alta».
No me importan las penalizaciones, la interrumpí, mi voz gélida. El dinero no es un problema. El problema es que quiero que esos boletos queden invalidados inmediatamente. Cancélelos todos, tanto los de ida como los de vuelta. Sí, lo haré de inmediato. La empleada no se atrevió a preguntar más. El sonido del teclado resonó rápidamente. Me quedé allí, de brazos cruzados, mirando la pantalla. Cada tecleo era como un martillazo rompiendo las cadenas de la esclavitud familiar que yo misma me había puesto durante tantos años. «Listo, señora», anunció la chica, levantando la vista. «Los 4 boletos han sido cancelados. El sistema ha enviado una notificación de denegación de embarque a la puerta de seguridad. Gracias». Recibí la tarjeta, pero no me detuve ahí. Saqué mi teléfono y entré en la aplicación de reserva del hotel de 5 estrellas en Disneyland. En la pantalla aparecía el texto: «Vacaciones de ensueño. Familia feliz». Sonreí con amargura. ¿Felicidad? Una magnífica mentira. Mi dedo se deslizó por la pantalla. Cancelar habitación. Cancelar servicio de limusina. Cancelar entradas VIP al parque. Confirmar. Apenas unos segundos después de ese poderoso clic, el teléfono en mi mano comenzó a vibrar violentamente. No era el timbre normal, sino una vibración tan intensa que parecía que iba a explotar. El nombre Rafael apareció en la pantalla, parpadeando sin cesar. No contesté. Lo dejé vibrar. Inmediatamente después, llegó una avalancha de mensajes de texto. «Ding, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Por qué se cancelaron los boletos? Ding, nos tienen retenidos en seguridad. Dicen que los boletos no son válidos. ¿Estás loca?» Ding, llamada de nuera Andrea. Podía imaginar la escena caótica en el control de seguridad en ese momento. Rafael seguramente estaría rojo de vergüenza, tratando de explicarse con el personal. Andrea estaría fuera de sí, gritando e insultando por la humillación frente a los demás. Ellos, que siempre se jactaban de ser de la alta sociedad y sofisticados, ahora estaban siendo detenidos como estafadores, avergonzados ante la multitud. Y lo más importante, no podían subir al avión, sin dinero, sin boletos. Su sueño americano se había hecho añicos. El teléfono seguía vibrando violentamente en mi mano, ardiendo. Las llamadas de terror mostraban el pánico y la furia extrema de mis 2 hijos ingratos. Mirando los nombres que gritaban en la pantalla, ya no sentía miedo ni culpa. Una extraña sensación de alivio se extendió por mi pecho. El alivio de alguien que acaba de quitarse una piedra de 1000 kilos que había cargado sobre sus hombros durante décadas. Toqué suavemente la pantalla. Bloquear número de Rafael. Bloquear número de Andrea. Apagar. El espacio se volvió repentinamente silencioso. El teléfono negro yacía inerte en la palma de mi mano. La conexión tóxica había sido cortada. Me di la vuelta y salí de la terminal. El viento nocturno de la Ciudad de México me golpeó la cara, trayendo el olor a polvo de la calle y un aire frío. Pero lo sentí más fresco que nunca. Hice una seña a un taxi rosa y blanco, característico de la ciudad. «¿A dónde, señora?», preguntó amablemente el viejo taxista. «A casa», sonreí, la sonrisa más ligera que había tenido en 10 años. «A mi casa». El taxi se puso en marcha, dejando atrás el ostentoso aeropuerto y a aquellos que se desesperaban frenéticamente. Apoyé la cabeza en el asiento y cerré los ojos. Elisa, la madre buena y sumisa, había muerto en el vestíbulo del aeropuerto esa noche. La que estaba sentada en este coche era Elara, una mujer libre, independiente y dueña de su propio destino. Sé que habrá quienes digan que soy una madre cruel, mezquina y calculadora incluso con mis propios hijos y nietos. Pero también habrá quienes entiendan que, a veces, la crueldad es la forma más verdadera de amor. Si estuvieran en mi lugar, con ese poder de vida o muerte en sus manos, ¿tendrían el coraje de presionar el botón cancelar? ¿O elegirían una solución más comprensiva y razonable? Cuéntenme su perspectiva en los comentarios, para saber que no estoy sola en esta batalla. Exactamente 2 horas después de que dejé el aeropuerto, estaba sentada en mi viejo sillón en la sala, saboreando una taza de té de manzanilla caliente para calmar los latidos de mi corazón, cuando una serie de sonidos estridentes resonaron. La pesada puerta de roble de la casa temblaba bajo los golpes brutales. No era la forma de llamar de un invitado, sino la descarga de furia de alguien fuera de control. Con calma, dejé la taza de té sobre la mesa. Sabía quién estaba afuera. La breve paz había terminado, y era hora de enfrentar la tormenta. Me levanté, me arreglé la ropa, y fui a abrir la puerta con una actitud completamente diferente a la de la madre sumisa de siempre. Apenas se abrió la puerta,
Rafael y Andrea intentaron abalanzarse como dos animales heridos. «¡Estás loca!», Andrea gritó. El sonido agudo rasgó la tranquila noche del vecindario. Su rostro estaba rojo, el maquillaje corrido por el sudor y la ira. Me señaló con un dedo tembloroso, sus ojos inyectados en sangre. «¿Sabes por lo que acabamos de pasar? ¿Cancelaste los boletos? ¿Cancelaste todo el hotel?». Nos detuvo seguridad. Cientos de personas nos miraron como si fuéramos estafadores. «¿Qué diablos hiciste, vieja loca?». Rafael estaba justo detrás de su esposa, llevando de la mano a un sollozante Jesús que estaba asustado. Mi hijo, el hombre en quien una vez esperé encontrar apoyo, ahora miraba a su madre con una hostilidad que nunca había visto. «Ya te pasaste de la raya, mamá», gruñó Rafael, su voz temblando de rabia. «¿Sabes que acabas de romperle el corazón a un niño? Jesús esperaba este viaje con tantas ganas. Tú lo sabías. ¿Cómo pudiste ser tan cruel y arrebatarle la alegría a tu nieto en el último minuto? ¿Acaso tienes corazón?». Me paré en el umbral, impidiendo que la inmundicia de su codicia e ingratitud diera un paso más en mi santuario. Miré directamente a los ojos de Rafael, una mirada tan afilada que lo hizo retroceder un poco. ¿Romperle el corazón a un niño? Me reí secamente. Mi voz resonó con firmeza. «Rafael, no uses a Jesús como escudo para la bajeza de ustedes dos. ¿Quién hizo llorar al niño en el aeropuerto? Fue su madre, la que le tapó la boca y le gritó que se callara. Y quien empujó a su abuela hasta hacerla caer. Fuiste tú, Rafael. Pero eso», Rafael tartamudeó, sin argumentos. Andrea, viendo a su esposo debilitado, saltó con acidez para tomar la palabra. «No cambies las cosas de tema. Una cosa es una cosa. Prometiste el dinero para el viaje, y luego te retractaste. Eres una estafadora. Tienes que compensarnos por el daño a nuestra reputación y el estrés emocional de inmediato. Vuelve a comprar los boletos ahora mismo, o danos el dinero en efectivo para que los compremos nosotros». El descaro de mi nuera había alcanzado un nivel incurable. Todavía creía que tenía derecho a exigir. Todavía pensaba que yo era una mina de oro de la que podía extraer cuando quisiera. Me crucé de brazos, miré a Andrea con la barbilla en alto, mis ojos brillando con un desprecio absoluto. «Es mi dinero, y a quien se lo doy es mi decisión. Le hice una promesa a Jesús y la cumpliré. Lo llevaré a Disneylandia y a cualquier parte del mundo, pero será otro día, y solo iremos los dos. Absolutamente sin ustedes». Hice una pausa, mirando profundamente en el oscuro corazón de los dos que tenía delante, y luego pronuncié lentamente cada palabra. «Y en cuanto a ustedes dos, ¿no aman tanto a esa perra misa que menosprecian a su propia madre? Andrea, ¿no insististe en que volviera a casa a cuidar del perro? Rafael, ¿no te pusiste del lado de tu esposa para echar a tu madre y que cuidara de su tesoro?» El rostro de Andrea pasó de rojo a morado. Rafael bajó la cabeza, sin atreverse a decir una palabra. «Ahí lo tienen», continué, con un tono lleno de sarcasmo pero mordaz. «Les he facilitado todo. Boletos cancelados, hotel cancelado. Ahora su deseo se ha hecho realidad. Pueden quedarse en casa todo lo que quieran para abrazar y cuidar a su perra misa, sin que nadie los moleste, sin tener que hacer un viaje largo y agotador. Hice exactamente lo que querían. ¿De qué más se quejan? Tú. Andrea se quedó sin palabras. Sus labios temblaban de rabia, pero no podía replicar. Mis argumentos eran tan afilados como un cuchillo, usando sus propias palabras en su contra, hiriéndola profundamente. «Eres una malvada, eres una bruja», gritó Andrea desesperada, pataleando en el escalón. «¿Crees que porque eres vieja no me atrevo a hacerte nada? Te demandaré. Le diré a todo el mundo tu verdadera cara». «Adelante», respondí, con voz gélida. «Ahora, lárguense de mi casa, inmediatamente». Rafael levantó la cabeza de golpe, atónito. «¿Me estás echando? Esta es tu casa. Soy tu hijo». «Sí, esta es mi casa», dije con dureza, cada palabra como un clavo en el aire. «Y porque es mi casa, no doy la bienvenida a los ingratos. Llévate a tu esposa y tu hipocresía a ese apartamento de lujo del que tanto presumen. No me obliguen a llamar a la policía por alteración del orden público». Retrocedí, agarrando la puerta de madera. Andrea me miró con un odio que le calaba los huesos. Apretó los dientes y lanzó una maldición. «Muy bien, vieja desgraciada. Te arrepentirás. Pagarás muy caro por lo de hoy. Juro que haré que tu vida sea un infierno. Esperaré». Dicho esto, cerré la puerta con todas mis fuerzas.
El sonido fuerte y definitivo de la puerta, al cerrarse, cortó por completo los insultos que venían de afuera. Giré el cerrojo y luego puse la cadena de seguridad. El silencio volvió a la casa. Solo el tic-tac rítmico del reloj de pared. Me apoyé en la puerta, dejando escapar un largo suspiro. No sentía culpa, no sentía dolor. En cambio, sentía una liberación extrañamente ligera. Por primera vez en mi vida, me atreví a echar a mi propio hijo. Por primera vez, me atreví a cerrarle la puerta en la cara a la insolencia de mi nuera. Resulta que la sensación de tomar las riendas de mi propia vida era así de gratificante. Ya no me importaba a dónde irían, qué harían, o cómo estarían gritando de rabia ahí fuera. Estaba demasiado cansada de vivir para los demás. Fui directamente a la pequeña habitación al final del pasillo, la que había estado cerrada durante tantos años, donde se guardaba el secreto de Elara. Abrí la puerta. El olor a óleo, a lienzo y a polvo del tiempo llenó mis fosas nasales, familiar y tranquilizador. Encendí la luz. En el centro de la habitación había un gran caballete cubierto con una tela blanca. Me acerqué y quité la tela. Apareció un cuadro a medio terminar, manchas de color caóticas y oscuras, en las que había estado atascada durante meses, sin poder terminarlo. Pero en ese momento, mi mente se iluminó con ideas intensas. Tomé un pincel, lo mojé en la paleta, mis manos ya no temblaban, sino que se volvieron ágiles, danzando sobre el lienzo. Afuera, la tormenta podía estar rugiendo, pero en esta habitación me había reencontrado a mí misma. Pintaría. Terminaría esta obra maestra para la próxima exposición internacional. No sería solo un cuadro, sería la declaración del renacimiento de Elisa. Después de ese enfrentamiento, pensé que encontraría la paz en mi casa silenciosa. Me encerré en mi estudio, tratando de usar colores vibrantes para calmar mi alma llena de cicatrices, pero me equivoqué. La tormenta no se detuvo en esa puerta de roble. Andrea no era el tipo de persona que se traga su ira fácilmente. Con su naturaleza competitiva y el rencor de alguien a quien le han quitado sus privilegios, lanzó una guerra psicológica despreciable contra mí. Sabía perfectamente cuál era la debilidad de las personas mayores como yo. No era el dinero, sino el honor y el respeto de la comunidad. Solo unos días después, comencé a sentir un cambio extraño en el ambiente que me rodeaba. Por la mañana, cuando iba al mercado a comprar comida como de costumbre, los vecinos que siempre me saludaban amablemente, de repente cambiaron su actitud. La señora García, la panadera a la que a menudo le regalaba pequeños bocetos, hoy al verme se dio la vuelta, fingiendo estar ocupada arreglando su puesto. El zapatero de la esquina me miró con desconfianza, con una mezcla de lástima y distancia. Escuchaba susurros a mis espaldas cada vez que pasaba. Es ella, parece tan buena, pero es tan mala. Pobres Rafael y su esposa. Poco a poco me di cuenta de lo que estaba sucediendo, pero el nivel de bajeza superaba con creces mi imaginación. No fue hasta que entré en la tienda de abarrotes de siempre y la dueña, con quien tenía una relación cercana, me preguntó directamente con un tono de reproche, que todo quedó claro. Señora Elisa, dijo vacilante, ¿cómo puede tratar así a sus hijos? Su nuera ha estado llorando y contándolo por todo el vecindario, diciendo que usted la obligó a quedarse en casa para cuidar del perro y no la dejó ir de viaje, que Rafael, por amor a su esposa, pidió cancelar el viaje, y usted, por despecho, canceló también el boleto del pequeño Jesús para castigar a toda la familia. No me imaginaba que usted fuera tan déspota. Mis oídos zumbaban, la sangre me subió a la cara. Así que era eso. Andrea había tergiversado la verdad de una manera espectacular. Me convirtió a mí, la víctima que fue expulsada y empujada, en una suegra amargada y anticuada que maltrataba a su nuera. Se pintó a sí misma como una esposa virtuosa oprimida por su suegra, y a Rafael como un esposo modelo atrapado entre dos fuegos. Y el peor crimen que me atribuyó fue ser cruel con un niño al cancelar el boleto de mi nieto solo por despecho. Un guión perfecto para hacerse la víctima. Quería gritar y explicar. Quería agarrar a la dueña de la tienda y contarle la cruda verdad de lo que pasó en el aeropuerto. Que fue Andrea quien rompió mi boleto. Que fue Rafael quien empujó a su madre. Que para ellos, su perra Misa era más importante que su propia madre. Pero luego, miré las miradas dudosas de la gente a mi alrededor. Me di cuenta de que explicar en ese momento era inútil. Una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad, especialmente cuando es tejida por alguien tan hábil como Andrea y apela a la compasión de la multitud. Además, en esta sociedad,
A menudo existen prejuicios sobre las suegras difíciles. Elegí el silencio. Le di una sonrisa forzada a la dueña de la tienda. Negué con la cabeza y me fui. No necesitaba justificarme ante quienes no confiaban en mi carácter. La verdad es solo una, y el tiempo sería la mejor respuesta. Continué con mi vida, caminando con la cabeza en alto a través de los chismes. Pero el dolor persistía, carcomiendo mi alma cada noche. Ser malinterpretada por extraños era una cosa, pero pensar que mi propio hijo, el hijo por el que sacrifiqué mi juventud para criar, permitía que su esposa difamara a su madre, me rompía el corazón. Pero, irónicamente, la gota que colmó el vaso llegó una tarde. Ese día, el cielo se oscurecía. Estaba regando mis cactus frente a la puerta, cuando escuché el sonido familiar de un motor de coche. El coche de Rafael se detuvo al otro lado de la calle, justo enfrente de la casa de la señora Rosa, la mujer conocida como la radio del vecindario. La señora Rosa era el tipo de persona a la que le encantaba el chisme. La historia de una casa ya era conocida en la otra antes de que terminara, y estaba particularmente interesada en las tragedias familiares. Me escondí detrás de un denso arbusto de bugambillas, con el corazón latiendo con fuerza. Vi a Rafael bajar del coche, con aspecto cansado y triste. La señora Rosa estaba barriendo su patio, y al ver a Rafael, corrió hacia él, con una curiosidad evidente. «¡Ay, Rafael, pobrecito!». La voz de la señora Rosa era estridente, hablando a propósito en voz alta para que los vecinos de alrededor también pudieran oír. «¿Tu mamá todavía no se ha calmado? ¿Sigue sin dejarles entrar en casa?». Contuve la respiración, esperando la respuesta de mi hijo. En el fondo, todavía albergaba una pequeña esperanza. Esperaba que dijera algo justo, o al menos que evitara el tema. Después de todo, yo era su madre. Pero no. Lo que escuché a continuación destrozó mi viejo corazón en 100 pedazos. Rafael se apoyó en la puerta del coche, suspiró profundamente y asintió con una falsa resignación. «Sí, señora. Mi mamá, ya sabe cómo es. Está vieja y se ha vuelto muy difícil. Además, siempre se imagina cosas. Mi esposa y yo estamos sufriendo mucho. Solo queríamos lo mejor para ella, que descansara. Pero ella piensa que somos unos ingratos. Todo lo que Andrea les ha contado es la verdad. Ya no sé qué hacer para complacerla. Dios mío». La señora Rosa se dio una palmada en el muslo, chasqueando la lengua con compasión. Nunca hubiera pensado que la señora Elisa se pondría así. «Bueno, ten paciencia. Los viejos son como niños. Es normal que sean caprichosos. Pobre de ti, que vienes de trabajar duro y encima tienes que aguantar a una madre así. Sí, gracias por su apoyo. Bueno, ya me voy». Rafael subió al coche, arrancó y se fue a toda velocidad, dejando atrás las miradas de desaprobación de la señora Rosa hacia la madre vieja y difícil que era yo. Me quedé petrificada detrás del arbusto de bugambillas. Las espinas afiladas del cactus parecían clavarse en mi pecho. Un dolor agudo. ¿Qué acaba de decir? ¿Mamá difícil? ¿Mi esposa y yo sufrimos? ¿Lo que Andrea dijo es la verdad? Mi hijo, mi propia sangre, el único que sabía la verdad de lo que pasó en el aeropuerto, fue quien clavó el último clavo en el ataúd que enterraba el honor de su madre. No solo no me protegió, sino que se unió a su esposa, usando el silencio y mentiras despreciables para venderme, solo para ganarse la lástima barata de los vecinos y encubrir su propia cobardía. Mis lágrimas no cayeron. El dolor había superado el límite de las lágrimas. Un frío se extendió desde la coronilla hasta los talones. Sentí mi pecho vacío, como si alguien me hubiera arrancado el corazón y lo hubiera arrojado al barro. En ese momento, la imagen del niño pequeño que solía esconderse detrás de mí cuando se encontraba con extraños, el hijo que una vez amé más que a mi propia vida, se desvaneció por completo. Ante mis ojos, ahora solo había un hombre cobarde, un traidor que no merecía llevar el apellido de su padre, que no merecía recibir el amor de su madre. Dejé caer la manguera al suelo, el sagrado vínculo de sangre, aquello a lo que me había aferrado hasta sangrar, ahora se había roto por completo. Me di la vuelta, entré en la casa y cerré la puerta. La casa estaba a oscuras, pero no encendí las luces. Me senté en una silla, en la oscuridad, y una extraña determinación comenzó a crecer dentro de mí. Ya no sentía resentimiento ni quería justificarme. Tampoco sentía un dolor insoportable por mi relación con mi hijo. Lo que quedaba en mí ahora era solo desprecio. Desprecio por la cobardía de Rafael, desprecio por la falsedad de Andrea, y desprecio por mi yo del pasado,
por haber criado un producto tan defectuoso. Me di cuenta de que soltar no es fracasar, soltar es liberarse. Había cumplido con mi responsabilidad como madre hasta el último momento. Ahora, tenía que vivir para mí. Mi silencio a partir de ahora ya no sería sumisión, sino una ruptura definitiva. Elegí soltar, no porque dejara de amar, sino porque mi autoestima como madre no me permitía ser pisoteada más. La decisión de cortar lazos con mi propio hijo nunca es fácil. Duele como si te estuvieran cortando en pedazos. Creo que ninguno de nosotros quiere llegar a este extremo. ¿Qué piensan de mi decisión? ¿Hay algún perdón que valga la pena para la traición de un ser querido? Agradezco y espero leer sus sinceros comentarios. El día de la inauguración de la Exposición Internacional de Arte finalmente llegó. Era el evento artístico más grande del año, en la Ciudad de México, reuniendo a los nombres más ilustres de la pintura contemporánea. El magnífico Palacio de Bellas Artes brillaba con luces. Sus columnas de mármol blanco reflejaban el glamour de la alta sociedad. Bajé de un taxi común, sin coche de lujo, sin joyas deslumbrantes. Solo llevaba un sencillo vestido de terciopelo negro, clásico, que acentuaba la dignidad de mi edad. En mis brazos, apretada contra mi pecho, estaba la obra más importante de mi vida, cuidadosamente cubierta con una tela de terciopelo rojo oscuro. Mi corazón latía con fuerza, no por nerviosismo, sino por la emoción de un guerrero a punto de entrar en batalla. Hoy, Elisa, la ama de casa envejecida, moriría para que la legendaria Elara saliera oficialmente a la luz. Subí lentamente los escalones de piedra que conducían al vestíbulo principal. El olor a perfume caro, a champán y el sonido de la música clásica llenaban el aire. A mi alrededor había caballeros con elegantes esmóquines, damas con deslumbrantes vestidos de noche, sosteniendo copas de cristal y conversando con el lenguaje de los ricos. Me sentí como una nota silenciosa en medio de esa multitud. Y entonces, el destino nos cruzó. Justo cerca de la entrada a la zona principal de exposición, los vi, Andrea y Rafael. Hoy, Andrea parecía un pavo real desplegando su cola. Llevaba un vestido de lentejuelas doradas con una abertura alta y atrevida, mostrando sus largas piernas y su piel bronceada. Su cuello y muñecas estaban cubiertos de joyas preciosas, tan brillantes que deslumbraban. Rafael estaba a su lado, con un traje negro, manteniendo esa apariencia sumisa de siempre, sosteniendo el bolso de su esposa como un fiel sirviente. Estaban conversando con un grupo de personas elegantemente vestidas, probablemente amigos de ese círculo de falsa alta sociedad del que Andrea tanto se jactaba. Hablaba y gesticulaba animadamente, seguramente disertando sobre sus conocimientos artísticos prestados. Intenté apartarme para evitarlos, pero fue demasiado tarde. La afilada mirada de Andrea se posó en mí. La sonrisa en sus labios se desvaneció, reemplazada por la sorpresa, que rápidamente se convirtió en un desprecio absoluto. Le susurró algo a Rafael, y ambos se giraron para mirarme fijamente. Andrea sonrió con desdén, le dio su copa a su esposo, y luego caminó decididamente hacia mí, con la actitud de quien va a castigar. Me quedé quieta, apretando el marco del cuadro. Cuando solo quedaban unos pocos pasos entre nosotras, Andrea fingió mirar hacia otro lado y de repente aceleró. Me golpeó con el hombro, con mucha fuerza. ¡Ay! El golpe inesperado me hizo tambalear. Perdí el equilibrio y retrocedí. Mis viejas manos no pudieron sostener el pesado objeto, y el cuadro que llevaba se me escapó, cayendo al frío suelo de mármol. El sonido del marco de madera golpeando el suelo resonó secamente, atrayendo la atención de los que estaban cerca. Afortunadamente, la gruesa tela de terciopelo protegió el lienzo, pero el golpe fue como una bofetada a mi orgullo. Antes de que pudiera agacharme a recogerlo, la risa estridente de Andrea sonó justo sobre mi cabeza. «Oh, cielos, disculpa, no te vi». Dijo disculpa, pero su tono estaba lleno de burla. Se cruzó de brazos, mirándome mientras yo me agachaba a recoger el cuadro con una mirada de desprecio, como si viera a un gusano. «Por cierto», dijo Andrea en voz alta, a propósito, para que los de alrededor la escucharan. «¿Qué demonios haces aquí? Este es el Palacio de Bellas Artes, un evento de clase mundial, no el mercado de Sonora para que vengas a vender tus pinturas basura». Rafael también se había acercado. Al ver a su madre caída, no tuvo la intención de ayudarla. Solo se quedó detrás de su esposa, mirando a su alrededor con la preocupación de que algún conocido lo viera. «Vete a casa, mamá», siseó Rafael entre dientes. «¿Por qué vienes aquí a avergonzarnos? Mírate cómo vistes. ¿Crees que encajas en este lugar?» Me enderecé lentamente, sacudiendo el polvo de la tela de terciopelo.
Miré directamente a la cara de esos dos insolentes, sin el menor temor. «He venido a asistir a la exposición», respondí, con voz tranquila. Andrea se echó a reír, una risa tan fría y aguda como un cristal roto en el elegante espacio. ¿Asistir? ¿Tú? Vieja loca. Estás soñando demasiado alto. La entrada aquí cuesta miles de dólares. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿O vas a montar otra escena? Te digo una cosa, tus pinturas, esa basura sin alma que vi una vez, no son dignas ni para colgar en la caseta del perro. No las traigas aquí a hacer el ridículo. La multitud comenzó a susurrar y a señalar. Miradas curiosas y compasivas se dirigieron hacia la anciana de pueblo que estaba siendo reprendida por una dama elegante. Andrea se envalentonó, levantando la barbilla. ¿Dónde está la seguridad? ¿Cómo es que dejan entrar a una persona tan mal vestida y con cosas raras? Sáquenla de aquí ahora mismo. Respiré hondo, a punto de abrir la boca para darle una lección de modales, cuando de repente, un silencio respetuoso se extendió desde la entrada principal. La multitud se abrió automáticamente a ambos lados, dando paso a un grupo de personas. A la cabeza iba un hombre mayor, de pelo y barba canosos, con un aire imponente pero artístico. Era el director del Museo Nacional de Arte, acompañado por la esposa del alcalde de la ciudad y algunos de los críticos de arte más importantes del mundo, a quienes había visto en revistas. Al verlos, los ojos de Andrea se iluminaron. Se apresuró a arreglarse el vestido, cambiando su expresión de arpía por una dulce sonrisa social, preparándose para lanzarse a conocerlos y ganar algo de fama. Pero el grupo de invitados VIP pasó junto a Andrea como si fuera invisible. Vinieron directamente hacia mí. El director del museo, el hombre más poderoso de la noche, se detuvo justo delante de mí. Me miró. Luego miró el cuadro envuelto en terciopelo que yo sostenía, sus ojos revelando una intensa emoción. Hizo una reverencia profunda que mostraba un respeto absoluto, y luego tomó mis manos callosas entre las suyas. ¡Oh, qué gran honor para nosotros! Su voz era profunda y resonó por todo el vestíbulo. Finalmente ha decidido aparecer. Bienvenida, maestra Elara. Las dos palabras maestra Elara resonaron como un trueno en un cielo despejado. El espacio a mi alrededor pareció congelarse. Los susurros cesaron. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia mí con absoluto asombro. Elara, el nombre legendario, la misteriosa pintora cuyos cuadros se cotizaban por millones de dólares, la que el mundo del arte rumoreaba que era una ermitaña excéntrica, ¿era esta anciana modestamente vestida? La esposa del alcalde también se acercó y sonriendo me tomó la mano. Hemos esperado este momento durante 10 años. Gracias por traer su obra maestra a la Ciudad de México. Sonreí suavemente y asentí en agradecimiento. Gracias por su cálida bienvenida. Lamento llegar un poco tarde. Hubo algunos pequeños obstáculos en el camino. Miré de reojo a Andrea. En ese momento, el rostro de Andrea estaba pálido como un fantasma. Se quedó petrificada, con la boca abierta y los ojos tan desorbitados que parecía que se le iban a salir de las órbitas. La copa de vino que Rafael sostenía cayó al suelo. El sonido del cristal rompiéndose sacó a Andrea de su shock. Tartamudeó, temblando de pies a cabeza, tratando de interponerse entre el director y yo. No puede ser. Su voz se quebró, distorsionada. Ustedes se han equivocado de persona. Debe haber algún error. Ella es solo Elisa, mi suegra. Es solo una vieja de pueblo que antes lavaba platos. ¿Cómo puede ser Elara? Sus pinturas son basura. El director se volvió hacia Andrea, frunciendo sus pobladas cejas con disgusto. La miró como si fuera una loca que estaba interrumpiendo. ¿Qué dice usted, señorita?, preguntó con voz severa. No sé quién es usted, pero está insultando a nuestra invitada de honor más importante. La pintura basura, de la que habla, es el estilo que ha cambiado toda una escuela de arte contemporáneo. Pero, Andrea se quedó sin palabras, sudando frío. Me miró a mí, luego a Rafael en busca de ayuda, pero Rafael estaba tan asustado que apenas podía mantenerse en pie, su rostro sin una gota de sangre. Miré a Andrea y sonreí a medias, diciendo suavemente, nuera, hay cosas que no se consiguen solo con vestir ropa de marca, y hay personas que, aunque guarden silencio, no significa que no sepan nada. Andrea retrocedió, casi cayendo sobre los trozos de cristal rotos. La humillación comenzó a calarle hasta los huesos. Las miradas de admiración que antes me dedicaban a mí, ahora se volvían hacia ella con desprecio
y burla. Justo en ese momento, todas las luces del vestíbulo se apagaron. Solo quedó un único foco de luz, iluminando el escenario principal a lo lejos. La voz del presentador resonó con fuerza a través del sistema de sonido. Damas y caballeros, la ceremonia de inauguración de la Exposición Internacional de Arte está a punto de comenzar. Y ahora, por favor, dirijan su atención al escenario para dar la bienvenida al personaje más misterioso de la noche. El foco me iluminó directamente, brillante y deslumbrante. Por un breve instante, quedé cegada, sin ver nada más que una pantalla blanca, pero no sentí miedo. Al contrario, sentí como si me estuviera bañando en la luz de la verdad, la luz de la que había huido durante décadas bajo la sombra de una humilde ama de casa. La voz del presentador resonó, emotiva, a través del sistema de sonido envolvente del Palacio de Bellas Artes. Damas y caballeros, el momento más esperado de la noche ha llegado. Por favor, dediquen el más caluroso de los aplausos para dar la bienvenida a la leyenda, la artista que ha utilizado su alma para pintar la luz desde el polvo. Con gran honor, les presento a la maestra pintora Lara. Los aplausos estallaron como un trueno, sacudiendo toda la sala. Respiré hondo, levanté la cabeza y subí al escenario central con pasos lentos pero firmes. Cada paso era un despojo de mi vieja piel. La débil Elisa se quedó atrás. En el escenario ahora estaba la orgullosa Elara. Me acerqué al caballete colocado solemnemente en el centro del escenario. El director del museo estaba a mi lado, sonriendo para animarme. Extendí la mano y agarré la tela de terciopelo rojo oscuro que cubría el cuadro. 1, 2, 3. La tela de terciopelo cayó al suelo. El cuadro quedó expuesto bajo las brillantes luces. Era un retrato de gran formato de un niño con ojos brillantes como estrellas, de pie en medio de un jardín marchito, pero sosteniendo en sus manos un brote verde. Alrededor del niño había manchas grises y caóticas que simbolizaban la mentira y el materialismo, pero la sonrisa del niño irradiaba una luz cálida que repelía la oscuridad. Ángel entre espinas. Ese es el nombre que le di a la obra. Toda la sala exclamó de asombro. Los murmullos de admiración no cesaban. Desde lo alto, a través de las luces deslumbrantes, todavía podía ver claramente la ubicación de Rafael y Andrea. Estaban acurrucados en un rincón oscuro cerca de la salida, el lugar reservado para los invitados sin entrada VIP. El rostro de Andrea estaba pálido, ni siquiera la gruesa capa de maquillaje podía ocultar su pánico. Tenía la boca abierta, los ojos desorbitados mirando el cuadro y luego a mí, aferrándose a la silla como si temiera desmayarse. En cuanto a Rafael, estaba inmóvil como una estatua de cera. El sudor le corría por la frente. La verdad de que su vieja madre loca era el ídolo que su esposa adoraba, la persona a la que toda la alta sociedad se inclinaba con respeto, parecía haber paralizado su cerebro. El presentador se acercó, me dio el micrófono, su tono lleno de respeto. Maestra Elara, es una obra maestra conmovedora. Puedo ver un amor infinito en cada pincelada. Por favor, díganos, ¿el niño ángel en el cuadro es una imagen de su hijo cuando era pequeño? La pregunta del presentador silenció a toda la sala. Todas las miradas se centraron en mí, esperando una conmovedora historia de amor maternal. Tomé el micrófono, mi mirada atravesó la multitud y se fijó en Rafael, que temblaba abajo. Guardé silencio por unos segundos, un silencio lo suficientemente largo como para crear un peso de 1000 kilos. Luego negué con la cabeza, sonriendo con amargura. No, pinté a mi nieto, mi pequeño ángel Jesús. El presentador asintió. Sí, el amor entre abuela y nieto es maravilloso. Entonces, seguramente su hijo, el padre del niño, también es un gran orgullo para usted, ¿verdad? Apreté el micrófono, mi voz resonó, firme y fría como el martillo de un juez. Mi hijo, para mí, él ya está muerto. Un murmullo estalló violentamente. Rafael, abajo, saltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Me miró con ojos suplicantes y desesperados. No le di ninguna oportunidad. Continué, mi voz lenta pero clara en cada palabra, transmitiendo la cruda verdad a cada rincón del auditorio. Mi hijo murió en el momento en que usó sus fuertes manos para empujar a su anciana madre en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hace solo unos días. Toda la sala contuvo la respiración. Murió cuando se quedó mirando cómo su esposa, la mujer que está acurrucada allá, señalé directamente hacia Andrea, haciendo que todas las miradas se dirigieran instantáneamente hacia ella como focos acusadores,
Rompía en pedazos el boleto de avión que yo había comprado con todos mis ahorros de jubilación para mi nieto. ¿Saben por qué? Porque su perrita consentida estaba enferma. Me ordenó a mí, una anciana, que rompiera una promesa a mi nieto de 5 años para volver a casa a limpiar sus excrementos y cuidar de un perro. El murmullo se convirtió en un grito de indignación. Las damas se tapaban la boca horrorizadas con sus pañuelos. Los caballeros negaban con la cabeza. «Y eso no es todo, damas y caballeros», dije, con lágrimas a punto de brotar, pero me las tragué. Después de que me negué a esa humillación, fueron a mi vecindario, difundiendo a cada vecino que yo era una suegra déspota y cruel. Inventaron que estaba celosa de la felicidad de mis hijos y que por eso cancelé el viaje para castigarlos. Me convirtieron de víctima en culpable a los ojos de todos. Miré directamente a Andrea, que en ese momento temblaba, con el rostro oculto entre las manos. «Señorita Andrea, usted dijo que mi pintura era basura, algo sin alma que merecía ser tirado. Bueno, ¿sabe en cuánto se ha valorado esta basura? Y lo que es más importante, su carácter, su arrogancia y su falsedad. Eso es la verdadera basura que necesita ser limpiada de este mundo». Justo en ese momento, una mujer elegante sentada en la primera fila, la misma que había presenciado a Andrea chocar contra mí en el vestíbulo, alzó la voz para confirmar: «La señora Elara tiene razón». Vi con mis propios ojos cómo esa mujer la empujó a propósito en el vestíbulo. Incluso la insultó llamándola pueblerina y exigió que la echaran de aquí. Es increíble que exista una nuera tan maleducada. Es verdad. Yo también lo oí, añadió otra persona. El marido estaba justo ahí y ni siquiera ayudó a su madre a levantarse. Incluso la echó como si fuera un perro. ¡Qué par de animales! La ola de indignación estalló. Críticas e insultos resonaron desde todas partes. «Ingratos, fuera de aquí. ¿Cómo pueden tratar así a su propia madre?». Rafael y Andrea se sentaron en el centro de la tormenta de desprecio. No tenían dónde esconderse. Las miradas frías de la alta sociedad, ese círculo al que Andrea anhelaba pertenecer, ahora la miraban como si fuera un montón de basura apestosa. Andrea rompió a llorar, pero nadie sintió lástima. El rostro de Rafael estaba rojo de vergüenza. Bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos, como si quisiera que la tierra se lo tragara. Yo estaba en el escenario, observando la escena con una calma extraña. Ya no sentía la satisfacción de la venganza, solo la tristeza por una educación fallida, pero también el alivio de que se hubiera hecho justicia. Me volví hacia el presentador y dije mis últimas palabras. «Este cuadro no lo venderé. Lo donaré a una fundación para niños pobres, porque quiero que todos los niños del mundo sean amados y que ninguno tenga que crecer en la mentira como los padres de Jesús». Los aplausos resonaron una vez más fuertes y prolongados que nunca. Era un aplauso para el arte, y también un aplauso de apoyo a la valentía de una madre. Bajo la presión de cientos de miradas de desprecio, Rafael y Andrea no pudieron soportarlo más. Rafael tiró de la mano de Andrea para que se levantara. Ambos, cabizbajos y abatidos, se escabulleron entre las filas de asientos para encontrar una salida. Su apariencia en ese momento era humilde y patética, muy diferente a la arrogancia y altivez con la que habían entrado. La gran puerta del Palacio de Bellas Artes se abrió y se cerró tras ellos, tragándose sus 2 sombras en la noche solitaria. Yo me quedé allí, bajo el resplandor de la gloria, sintiendo mi corazón renacer. La tormenta había pasado. El cielo después de la lluvia siempre es extrañamente claro. El evento en el Palacio de Bellas Artes, esa noche no fue solo una exposición. Se convirtió en una bomba mediática que sacudió a toda la alta sociedad de la Ciudad de México. A la mañana siguiente, mi imagen, de pie orgullosa en el escenario junto al cuadro Ángel entre espinas, apareció en la portada de todos los periódicos importantes, y justo al lado, artículos que destapaban la verdad sobre Andrea. La verdad siempre sale a la luz. Cuando la fama de Elara fue reconocida mundialmente, la crítica de basura de Andrea se convirtió en la prueba irrefutable de su ignorancia. Las revistas de arte iniciaron una investigación. Resultó que el título de Joven Crítica de Arte de Andrea era completamente falso. Nunca se había graduado de ninguna escuela de arte. Todos sus títulos eran comprados. Había llegado a esa posición gracias a relaciones turbias y sobornos. La caída de Andrea fue más rápida y devastadora de lo que imaginé. Fue despedida de inmediato. Los amigos de la alta sociedad que la rodeaban ahora le daban la espalda y la repudiaban como a una apestada, por miedo a que su mala fama los salpicara. Y fiel a la naturaleza de un parásito, cuando el huésped ya no tiene valor,
busca una nueva presa. Tan pronto como Rafael fue despedido de su empresa por el escándalo familiar y el banco embargó su lujoso apartamento, Andrea mostró su verdadera cara. No sentía el más mínimo afecto por su esposo. Silenciosamente, vació el poco dinero en efectivo que quedaba en la caja fuerte, recogió todas sus joyas y bolsos de marca y presentó una demanda de divorcio unilateral, desapareciendo sin dejar rastro. Rafael lo perdió todo. Perdió a su esposa, su trabajo, su casa, y cargó con una deuda enorme dejada por los hábitos derrochadores de su esposa. Una noche de lluvia torrencial, 2 semanas después, escuché una débil llamada a la puerta, mezclada con el sonido de los truenos. Al abrir, vi a Rafael arrodillado frente a la puerta, completamente empapado y temblando. En sus brazos llevaba al pequeño Jesús, que ardía en fiebre. Mi hijo se veía demacrado y descuidado, no muy diferente de los indigentes que deambulan por los barrios pobres. «Mamá». Rafael me miró, con los ojos rojos e inundados de lágrimas. «Te lo ruego, me equivoqué. Pégame, grítame lo que quieras, pero por favor, salva a Jesús. Tiene hambre, tiene fiebre. Mi esposa me abandonó». Al ver a mi pequeño nieto desmayado en los brazos de su padre, mi corazón se partió de dolor. Rápidamente tomé a Jesús, abrazándolo con fuerza para darle calor. Pero cuando Rafael intentó entrar en la casa, levanté la mano para detenerlo. En ese momento, vi la sorpresa en los ojos de mi hijo. Pensó que me ablandaría, que volvería a abrir mis brazos para protegerlo como antes. «Solo cuidaré de mi nieto», dije, con voz baja pero firme, que se impuso al sonido de la lluvia. «En cuanto a ti, ya eres un hombre adulto. Debes asumir la responsabilidad de tu propia vida». «Mamá, ¿me estás echando? No tengo a dónde ir», balbuceó Rafael. «Tienes manos, tienes pies, tienes salud». Lo miré directamente a los ojos. «Te he protegido durante demasiado tiempo con un sacrificio equivocado, convirtiéndote en un cobarde que vive a la sombra de una mujer. Si te dejo entrar hoy, nunca crecerás. Vete. Cuando puedas valerte por ti mismo, cuando aprendas a valorar el dinero y la familia, entonces vuelve a buscarme». Cerré la puerta. El sonido del cerrojo resonó secamente. Me apoyé en la puerta. Las lágrimas corrían por mi rostro. Echar a mi hijo a la calle en medio de una noche de tormenta fue la decisión más cruel de mi vida, pero sabía que era la única manera de salvar su dignidad. Los días siguientes dediqué todo mi tiempo a cuidar de Jesús y a pintar. La vida de abuela y nieto era tranquila y llena de risas. Ya no tenía que soportar la cara de mi nuera, ni ocultar mi talento. En cuanto a Rafael, seguí su situación discretamente a través de los vecinos. La señora Rosa me contó que lo vio trabajando como repartidor para una aplicación. Alquiló un cuarto miserable, y todos los días recorría la ciudad en una vieja motocicleta entregando comida, sin importar si llovía o hacía sol. Una vez, lo vi por casualidad comiendo una torta barata en la acera. Su piel estaba oscura, estaba mucho más delgado, pero su mirada había perdido esa expresión astuta y cobarde de antes. A veces, al atardecer, veía una figura familiar escondida detrás de un poste de luz frente a mi casa, observando en silencio el patio donde jugaba Jesús. No se atrevía a tocar el timbre. Solo se quedaba mirando un rato y luego se iba en su motocicleta para seguir trabajando. Ese cambio me reconfortó el corazón. Finalmente, mi hijo había comenzado a aprender la lección de ser un hombre. Un mes después, California estaba bañada por el sol. Jesús y yo estábamos de pie frente al magnífico castillo de la Bella Durmiente en Disneylandia. El sueño que una vez le prometí a mi nieto, ahora era una realidad. Jesús llevaba unas orejas de Mickey Mouse, sostenía un enorme algodón de azúcar y sonreía felizmente. «Abuela, qué bonito. Ojalá papá Rafael también estuviera aquí», exclamó el niño. Sonreí y le acaricié la cabeza. «Papá está ocupado trabajando duro para ser una mejor persona, mi amor. Ya llegará el día en que venga aquí con nosotros». Saqué mi teléfono y tomé una foto de nosotros dos, radiantes bajo el sol dorado. Abrí mis contactos y busqué el número de Rafael, el número que había desbloqueado hace tiempo. Le envié la foto, sin ningún texto. Solo unos minutos después, el teléfono notificó visto, y luego, el icono de escribiendo apareció durante mucho tiempo, pero finalmente no se envió ningún mensaje. Sabía que Rafael entendía mi intención. Esa foto era una señal, un perdón a distancia, pero también un recordatorio. Mamá sigue aquí, te sigue queriendo, pero no volveré a ser tu sirvienta. Sigue adelante y madura. Guardé el teléfono en mi bolso y tomé la mano de Jesús con fuerza.
Nos unimos a un alegre desfile. En el ocaso de mi vida, después de tantas tormentas, finalmente había encontrado la verdadera libertad y felicidad. No solo soy Elisa, soy Elara. Y sobre todo, soy una madre que ha completado la lección más difícil: atreverse a soltar para que su hijo pueda crecer. Aquí termina mi historia, pero su eco quizás todavía resuene en el corazón de cada uno. A través de un largo viaje desde la sumisión hasta el despertar, he aprendido lecciones muy duras que quiero compartir con todos ustedes. Para aquellas que son madres, por favor recuerden, el sacrificio es un instinto, pero amarse a sí misma es sabiduría. Nunca se conviertan en un felpudo para que sus hijos las pisen en nombre del amor maternal. Tienen su propia vida, sus propios sueños, y merecen ser respetadas. Establezcan límites saludables desde el principio. No usen el dinero ni el servicio para comprar el afecto de sus hijos, porque lo único que recibirán a cambio será dependencia e ingratitud. Y para aquellos que son hijos, sean conscientes del equilibrio familiar. Su cónyuge es la persona que los acompañará la segunda mitad de su vida, pero sus padres son quienes los sostuvieron en la primera. No pisoteen a sus padres para complacer a su pareja. La debilidad y la cobardía nunca son la base de un matrimonio duradero. Miren a Rafael, el precio que pagó por esconderse tras las faldas de su esposa y traicionar a su madre fue la pérdida total tanto de su honor como de su familia. Y finalmente, la lección sobre la codicia y la naturaleza humana. La codicia es como el agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. Andrea, por su vanidad, perdió su conciencia, y al final fue enterrada por el mismo abismo de su codicia. Cuando elijamos una pareja, por favor, no miremos solo la apariencia externa o los halagos vacíos. Miremos cómo tratan a los más débiles, cómo se comportan con los ancianos y los animales. Esa es la medida más precisa del carácter de una persona. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres de personajes y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Honestamente, me pregunto, si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz? ¿O alzarían la voz y lucharían para recuperar su voz? Espero con ansias leer sus opiniones sobre esta historia en mi canal o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia ha tocado su corazón, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que viene.